de Fast Chess. En este video seguiremos proporcionando una visión general de la defensa siciliana como entrega de la segunda parte del curso, eligiendo líneas basadas en el repertorio del campeón mundial Magnus Carlsen. Si no has visto la primera parte, te recomendamos suscribirte y veas la primera parte de este curso, para dar continuación con esta segunda parte que estaremos viendo cómo la defensa siciliana y las variantes utilizadas por Magnus Carlsen rompen la simetría desde el primer movimiento con esta defensa, dando paso a un juego que pone en desbalance al tablero y jugando desde el inicio para ganar. En el primer video hemos visto una introducción general a las variantes que iremos analizando a lo largo de los capítulos de este curso, siendo la primera variante analizada el sexto movimiento de las blancas caballo B3. Queremos dar continuación a nuestros análisis con la siguiente variante en el sexto movimiento de las blancas caballo F3, y luego, en el mismo movimiento sexto de las blancas caballo D, B5, dando paso al importante movimiento séptimo de las blancas caballo D5, variantes que ya hemos hecho una introducción generalizada en el primer video del curso, y es por eso que volvemos a recomendarte que tomes parte de la primera entrega, para continuar con este segundo video. Continuando con la siguiente variante del sexto movimiento de las blancas, caballo F3. Es una elección poco común en las aperturas, una banda lateral que no se utiliza con frecuencia, pero que demostró ser más desafiante de lo esperado durante el análisis. Aunque eventualmente se ha descubierto una estrategia sólida para abordar esta jugada, surgieron algunas complicaciones al explorar otras líneas de juego. Continúan las negras con alfil B4. Se presenta como una elección natural con múltiples propósitos. Al inmovilizar al caballo, logra atacar de manera indirecta al peón E4, mientras que simultáneamente se prepara para realizar el enroque. Esta jugada eficiente busca alcanzar varios objetivos estratégicos de manera cohesionada. Siguen las blancas con alfil D3. Esto se juega con mayor frecuencia aquí. El alfil C4, que es un movimiento más agudo, también examinaremos capítulos más adelante. Alfil por C3, jaque. La recomendación es optar por una versión mejorada de la línea con alfil C4, manteniendo el alfil en la casilla aparentemente más pasiva de D3. Aunque las negras podrían responder de diversas formas, como peón D5, desde nuestra perspectiva, seguir un enfoque coherente parece ser una elección sensata al capturar el caballo con el alfil en C3. Continuando con el juego original, peón blanco por C3, peón negro D6. Las negras gozan de buenas posibilidades en esta posición debido a la comprometida estructura de peones de las blancas. La debilidad crónica de los peones en la columna C, proporciona a las negras una ventaja estratégica duradera, ya que estos peones son propensos a convertirse en objetivos explotables a lo largo de la partida. Esta situación comprometida en la estructura de peones de las blancas ofrece a las negras una base sólida para buscar iniciativas y ventajas posicionales a largo plazo. Como en el primer video hemos visto la variante del sexto movimiento de las blancas caballo B3, y ahora hemos visto en el mismo número de jugada de las blancas la variante caballo F3, pasemos a analizar lo introducido ya también en el primer video la sexta jugada de las blancas, caballo D, B5, para dar paso también a la variante de la séptima jugada de las blancas caballo D5. Continuando con las blancas en el sexto movimiento con la variante caballo D, B5, peón negro D6. Caballo blanco D5. La variante caballo D5, nunca se ha considerado particularmente amenazante para las negras, pero recientemente ha habido nuevos desarrollos que han vuelto a poner esta línea en el centro de atención. Fabiano Caruana lo jugó 4 veces contra Magnus Carlsen en el campeonato mundial, mostrando algunas ideas nuevas para las blancas. Carlsen finalmente anotó bien, pero, aún así, tuvo problemas en estas partidas. La respuesta de las negras es completamente forzada, así que analicemos los conceptos de esta línea después de los movimientos forzados. Caballo negro por D5, peón E, por D5. Caballo negro B8.
Aquí las negras tienen la opción de caballo E7, o regresar el caballo a la casilla B8, Magnus ha jugado ambas de ellas, así que es complicado elegir entre estas opciones. Nosotros preferimos caballo B8, ya que es una situación más fácil para manejar, pero al final será una cuestión de gusto y sabrán ustedes decidir en cuanto a ello. Después de caballo B8, las negras invariablemente jugarán alfil E7, enroque corto, y peón F5, para expandirse en el flanco de rey, mientras que las blancas buscan expandirse en el flanco de dama. Después de caballo B8, el principal movimiento tradicional de las blancas es peón C4, pero la opción de Caruana, peón A4, ha cobrado cierto impulso y es necesario comprobarlo cuidadosamente. Yendo al noveno movimiento de las blancas, peón C4. Esta es la línea principal tradicional de las blancas, pero las negras no experimentan ningún problema particular contra ella. Le da al caballo blanco una casilla natural en C3, a la que regresar y preparar el avance de la mayoría en el flanco de dama. Las negras también pondrán en marcha su mayoría en el flanco de rey, jugando peón F5, y que pronto estará en la agenda también. Alfil negro E7. Alfil blanco E2. Las blancas desarrollan el alfil y se preparan para enrocar. Su plan habitual es responder a nuestro avance peón F5, y luego a la casilla F4, como veremos más adelante. Continuando con el décimo movimiento de las negras. Enroque corto de negras. Enroque corto de blancas, y en el 11º movimiento de negras, peón A6. De manera similar a la posición comparable con el alfil en D3, en lugar de alfil E2, el movimiento peón negro F5, en el 11º movimiento, es menos preciso debido luego a peón blanco C5. Es mejor enviar primero echar al caballo blanco de B5 de regreso con el peón negro A6, y luego continuar con la configuración estándar. Continuando con el 12º movimiento de blancas. Caballo C3, peón negro F5. En esta posición, la estrategia principal para las blancas es ejecutar el avance peón F4, para contrarrestar el avance del peón negro en la columna F. Aunque, típicamente se realiza de inmediato, las blancas han optado por una alternativa táctica al jugar primero rey H1, y luego proceder con peón F4, en el movimiento siguiente. Esta secuencia puede tener el propósito de preparar cuidadosamente el terreno antes de desencadenar el avance crucial, potencialmente buscando ventajas en las posiciones o sorprendiendo al oponente con un enfoque menos convencional. Continuando con el 13º movimiento de las blancas. Peón F4. Alfil negro F6. Caballo negro D7, en vez de alfil F6, también es un buen movimiento y lleva a la misma posición. Por favor, tengan en cuenta que, en vez de alfil F6 o caballo D7, peón E por F4. Alfil por F4. Dama B6, jaque. Rey H1. Dama por B2, es un gran error debido a que luego se puede dar caballo blanco A4. Muchas gracias por ver este segundo video de la defensa siciliana Svesnikov muy utilizada por el campeón Magnus Carlsen en su repertorio de juego. Te pedimos encarecidamente que te suscribas y actives la campanilla para estar al tanto del tercer video que iremos compartiendo sobre este curso de la siciliana Svesnikov. Que estés muy bien y hasta el próximo video.